Regresamos con más análisis en Así Estamos. Alrededor del tema seguridad, muchas preguntas para los ciudadanos, buscando respuestas, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar el ambiente de seguridad para los ciudadanos? ¿Ayudará realmente en algo el tema de declarar grupos terroristas a las maras? La otra pregunta, ¿cómo podemos financiar el alto costo que tiene una buena seguridad en el país? ¿Habrá más impuestos? ¿Se necesitan más impuestos? ¿O podemos, en una relación interpartidaria, como ya se ha iniciado, encontrar acuerdos que nos permita, con lo que tenemos, con lo que podemos, hacer una mejor seguridad? Ingeniero Ávila, gracias por acompañarnos. No, a la orden, Rafael, y verdaderamente, pues, muy interesantes los comentarios que hacías. La realidad es que sí podemos cambiar lo que está sucediendo en nuestro país, sí podemos ponernos de acuerdo, y definitivamente es urgente hacerlo. Porque la sala dice que se abrió una oportunidad con esto de declarar terroristas a los grupos, pero ya hemos escuchado palabras, al menos del vicepresidente de la República, que dicen, mire, que quizás es demasiado grande la calificación. Medardo González dice, si para mí si para ellos es demasiado grande la calificación de alguien que pone explosivos en un hotel, que ametralla buses, que quema buses y que quema gente viva dentro de los buses, que mata niños, que llega a atentar contra miembros de la Fuerza Armada y los asesina mientras están haciendo labores de vigilancia, que se meten a unidades policiales a ametrallar y matar, que se meten al taller de la policía, que matan policías, que los buscan y los atacan cuando van saliendo y entrando de sus casas. Si eso no es terrorismo, entonces yo no sé qué es terrorismo. Si no es terrorismo mantener en zozobra a la gente a través de una coacción, a través de una presión todo el tiempo en la que generan miedo para que les pague la gente renta en sus pequeños negocios o que la gente les pague peaje para poder entrar y salir de sus casas. Si eso no es terrorismo, entonces yo no sé qué es terrorismo. La verdad es que lo que hacen las pandillas, la organización que tienen las pandillas, cumple todos los requisitos internacionales para definir lo que son grupos terroristas. Lo que pasa, y aquí es donde viene la naturaleza o la diferencia en cuanto a la naturaleza de estos grupos. En algunos países se define los que cometen actos de terrorismo son grupos que tienen alguna afiliación de tipo religioso, ¿verdad? Los grupos estos radicales islámicos o los grupos radicales religiosos, como sucedió en la India, en Pakistán, en algunos lugares de África y por supuesto en todo el Medio Oriente. El tema de las diferencias étnicas, hay muchas veces terrorismo por cuestiones de carácter étnico, diferencias que existen en los países por etnias, otras veces es por cuestiones eminentemente políticas, como fue aquí el conflicto, o como fue en otros países, que es por cuestiones de carácter político. Pero también existe el terrorismo delictivo. La principal forma de terrorismo delictivo que hemos visto antes de las pandillas en América Latina fue el narcoterrorismo en Colombia o el narcoterrorismo en México. Entonces yo siento, Rafael, que esto nos da una gran oportunidad de hacer cosas positivas. Lo que pasa es que aquí el gobierno nunca tuvo la entereza de definir a los pandilleros ni siquiera como crimen organizado. Nosotros planteamos como Arena que había que definirlos como crimen organizado de manera formal, puntual, y que el gobierno lo podía pedir para que en la asamblea con la suma de los votos necesarios pudiéramos hacerlo. La ley de proscripción de pandillas básicamente los convierte en grupos ilegales, pero la ley de proscripción de pandillas está mal hecha. Es una ley que no fue desarrollada de manera adecuada. Y de hecho, en el programa anterior que tuvimos, cuando el formato era distinto, ese fue uno de los temas que tocamos. Y nosotros decíamos, y tú me preguntabas qué proponíamos, y yo te decía, una de las cosas que proponemos es que se declaren grupos organizados criminales a las pandillas. ¿Qué implica eso en el terreno y qué implica para el uso de la fuerza? ¿Qué implica para los planes de reinserción? ¿Qué implica para el país este momento? Implica una gran oportunidad para que el Estado pueda tener instrumentos de mucha mayor fuerza.
Y cuando digo de mucha mayor fuerza, no solamente es, valga la redundancia, para actuar con fuerza, sino que mucha más fuerza también para el tema de la prevención, mucho más fuerza también para el tema de la reinserción. Y te voy a poner un caso muy claro, para mí fue muy interesante. El fin de semana pasado, Rafael, fuimos invitados por el AID y el PNUD, miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia. De hecho, como Arena nos hemos integrado al Consejo de Seguridad Pública y nos invitaron, estuvimos viernes, sábado y domingo en Medellín, el fin de semana pasado, viendo de primera mano qué sucedió en Medellín y cómo en Medellín, que era la ciudad con las tasas de homicidios más altas del planeta, y de hecho esos 380,000 asesinatos por cada 100,000 habitantes siguen siendo una cifra récord a nivel de toda en la historia de toda la humanidad. Hoy por hoy, en El Salvador estamos alcanzando la cifra récord. Si vemos el promedio de asesinatos que va a existir o la tendencia para este mes de agosto, vamos a llegar a tener la tasa de homicidios más alta en la historia de El Salvador desde que es república y probablemente en toda su historia, inclusive antes de tiempos precolombinos. En la región ha sido, o por lo menos en esta zona de El Salvador, ha sido la tasa más alta de homicidios que hemos visto en la historia. Ni en el conflicto armado llegamos a tener 750 muertos en un mes. Sin embargo, en Colombia tuvieron 380 en Medellín y hoy lo han reducido a 20. ¿Por qué? Porque hicieron un esfuerzo muy grande. Primero, definieron claramente una ruta a seguir. Definieron claramente de que los grupos armados en Colombia, en Medellín, eran grupos criminales y era una mezcla de todo. Fíjate, en Colombia era complicadísimo, tenían los combos en Colombia, en Medellín los combos eran los equivalentes colombianos de las pandillas aquí, grupos de jóvenes en los barrios que se habían convertido en sicarios, que asaltaban, que cobraban extorsión, que extorsionaban de una manera impresionante. Esos son los combos, o sea, el equivalente de las maras en Colombia. De ahí estaban los paramilitares que habían salido del campo, se habían metido en las ciudades, la FARC, la guerrilla de la FARC que se había llegado también a la ciudad y se había tomado algunas comunidades, allá les llaman las comunas, los barrios, que son barrios muy grandes, o sea, hay barrios allá en Medellín que son barrios de 400,000 personas y se los habían tomado. Y de ahí estaban lo que se llegó a denominar a nivel urbano como las autodefensas, que las autodefensas eran muy distintas a las que estaban en el campo, y las autodefensas eran muchas veces grupos de jóvenes de los combos que se uniformaban y estos fueron organizados por Pablo Escobar. Entonces te imaginas, después de que cae el cartel de Medellín, el nivel de homicidios, el sicariato, el narcotráfico, las extorsiones, los robos, los asaltos, eran una cosa totalmente descontrolada. Y en Medellín hicieron muchísimas cosas, no solamente en el área de represión, sino que en el área de prevención. Pero lo primerito que hicieron en Colombia y en Medellín para poder hacer que fueran efectivas tanto las medidas represivas como las medidas preventivas fue definir una ruta cuyo objetivo principal era desmovilizar estos grupos. Ahora, aquí hay una preocupación. Desmovilizarlos, y esa es la palabra clave. Si aquí no desmovilizamos a las pandillas, si aquí no desarticulamos las pandillas, y si aquí no tenemos no quitamos ese factor contaminante que son las estructuras organizadas criminales, por mucho que tú quieras reinsertar a jóvenes, estos jóvenes siempre van a ser coaccionados, van a ser presionados para que ingresen a las pandillas, o si no, las mismas pandillas los van a perseguir. Eso requiere un gran acuerdo político. Por supuesto. Pero ahora los políticos, ustedes en la asamblea están enfrascados en acusarse mutuamente en quién está más cercano de las pandillas y con quién trabajan y quién es responsable de azuzarlas, etcétera. Es decir, es algo que no concuerda a llegar a ese acuerdo. Mira, pero hay que ver en boca de quién está ese discurso. Yo te voy a decir una cosa. Si nosotros fuéramos gobierno, estuviéramos dando brincos de alegría y estuviéramos llamando a la oposición a unirse en un esfuerzo. Y ellos, en vez de hacer eso, Rafael, nos están acusando porque velaron
porque velaron, y ayer se puso en contraste, un contraste bien feo lo que pasó ayer. Se puso en contraste precisamente eso. Dicen, bueno, miren, Arena, la prueba de que Arena está favoreciendo a las pandillas es que velaron ahí en Apopa. Primero dijeron que 3, pero en realidad estaban mintiendo, era 1, y es cierto. Velaron a uno de los pandilleros que mataron en el penal en una sede del partido. Seguramente por algo muy normal en nuestro país, porque quizás alguna pariente, alguna tía, alguna prima, y así parece que fue, una tía del fallecido, era activista, era amiga de una activista de Arena, era comadre de una activista de Arena. Entonces la activista de Arena le dijo, mire, comadre, aquí en la sede, ahí está abierto para que hagan las velas de la gente como un servicio social humanitario. Llegaron en la noche, le dijeron al vigilante, mire, queremos hacer una vela, y les abrió la parte de como un garage que hay ahí, un portón, y ahí velaron a la persona. Perdóname, eso puede pasar en cualquier partido. Es más, en todos los partidos, no solo en Arena, hay muchas personas que son activistas de los partidos que tienen algún pariente que anda metido en las pandillas. Eso, desgraciadamente, así es. Bueno, aquí se ha dicho que se contratan o en su momento fueron a pedirles votos a las cárceles. Es correcto. Entonces, eso es ridículo esa acusación. Y sin embargo, decir que Arena está con los pandilleros por ese simple hecho es mucho menos sustentado que decir entonces que el FMLN es terrorista, porque Belloso, ¿te acordás de Belloso? Que mató 3 policías ahí en la Universidad Nacional, era, primero, secretario general de la Juventud de San Salvador del FMLN. O sea, no era cualquier persona, no era un vecino, un amigo de la tía, de la prima, del activista, no, era un miembro orgánico de las estructuras políticas del FMLN, director o secretario de la Juventud del FMLN. Era, aparte de eso, concejal de la Alcaldía de Mexicanos. Era el coordinador de las juventudes bolivarianas en El Salvador, el que llevaba gente a Venezuela y que llevaba a los jóvenes a Venezuela. Y cometió ese acto de terrorista, ese acto terrible. Y entonces, sería como entonces decir de que como Belloso era miembro del FMLN, entonces el FMLN es terrorista. O sea, no podemos llegar a ese absurdo. Y te digo, tristemente ayer en la Asamblea se terminó en esa discusión. Pero este servidor hizo un planteamiento. Miren, nosotros, y lo vuelvo a decir aquí, en cámara, lo que le dijimos al ministro de Seguridad Pública, lo que le dijimos a don Jato Asbun, lo que le dijimos también al ministro de la Defensa. Como Arena estamos dispuestos a trabajar para que el gobierno haga bien su trabajo en seguridad pública. Y estamos dispuestos a asumir el costo político que implica hacer cosas. Y yo creo que tenemos claro lo que tenemos enfrente, un problema seriosísimo. Y aquí nosotros planteamos tres cosas importantes, Rafa. La primera, creo que la Sala de lo Constitucional nos puso la pelota para que la moviéramos y para que metiéramos gol como país, como Estado. Y es que hay que declarar a las pandillas como crimen organizado. Ya se declararon todavía más arriba que eso, como terroristas. No solo ellos, sino que sus colaboradores, sus financistas, sus miembros y sus cabecillas. Eso ya se logró. No solo eso, los apologistas. Los apologistas, los que los andan cunchincheando ahí. Y por otro lado, tenemos que crear, en base de eso, un gran plan nacional para desmovilización y desarticulación de las pandillas, que va a ser lo único que va a permitir entonces que tú puedas reinsertar. Porque si hacemos números, Rafa, los colaboradores de las pandillas, los miembros, amigos de las pandillas, si tú sumas el número de pandilleros que en boca de las mismas autoridades de seguridad pública que llegaron la semana pasada a la Asamblea son 70,000, si tú sumas a esos 70,000 miembros activos de las pandillas, los colaboradores, estás llegando a un grupo de 450,000 personas. No podés meter presas a 450,000 personas. Bueno, ni siquiera quizás 70,000, y ese es el otro tema. Entonces, lo que tenés que hacer es un proceso para que estas personas se acojan en la ley, que fue algo que pasó en Colombia también. Se modificaron ciertas leyes para que hubiese un pequeño respiro en cuanto a las penas para aquellos que no estaban tan comprometidos con los delitos, aquellos que todavía no habían matado, aquellos que todavía no habían asesinado, violado. Eso se les dio oportunidad que se salieran de esos grupos y se reinsertaran. Y esto se puede hacer a partir de un gran plan nacional. Ese es el segundo punto, un plan nacional para desmovilizar las pandillas. Si desmovilizas a las pandillas, tenés ganada la mitad de la batalla, porque entonces no vas a tener un elemento que se oponga a la reinserción efectiva. ¿Y cuándo se logra la reinserción efectiva? Se logra cuando tenés una rehabilitación efectiva.
Y para tener una rehabilitación efectiva, tenés que quitar ese efecto contaminador de los grupos organizados que manipulan a la gente. Y de ahí el tercer elemento, que este sí no es preventivo, sino que este es eminentemente represivo. Nosotros hemos propuesto que se cree un régimen especial contra las pandillas. Aquí se habló de estado de sitio. ¿Y quiénes son los que tienen en estado de sitio el país? Los que tienen hoy por hoy en estado de sitio a las comunidades son los delincuentes, los pandilleros tienen sitiada la población. Entonces hay que revertir eso y aplicar algo como lo que se hizo en Los Ángeles, que por cierto también lo platicamos aquí en el programa hace varios meses, que es, en Estados Unidos en Los Ángeles se llaman las Anti-Gang Injunction Laws, o se llama el Gang Injunction Act, también está en Virginia, pero surgió en California, en Los Ángeles precisamente, y redujo en 78% en cuestión de 6 meses el impacto de la violencia de las pandillas en Los Ángeles, en el distrito de Rampart. Eso lo podemos hacer aquí, que es un estado de excepción, no para todos los ciudadanos, sino que únicamente para aquellos que son miembros de pandillas. Y ojo, lo último, más del 30% de todos los pandilleros que andan en la calle, de alguna u otra manera, tienen ya sus garantías constitucionales limitadas, porque están bajo alguna medida cautelar o sustitutiva, están condenados pero en libertad. Y esas personas perfectamente tú las podés controlar y les puedes poner una especie de estado de sitio del gobierno y desde la legalidad para que dejen esto requiere medidas extraordinarias si uno lo quiere resolver, tiene que ir a medidas extraordinarias. Por supuesto, porque el problema es extraordinario. El gobierno dice, ya tenemos un plan, lo sacamos del Consejo Nacional de Seguridad, este plan El Salvador Seguro, ya tiene incluso números de financiamiento, que son $2,000 millones, vamos a ir a recuperar. Mira, menos mal. ¿Ese plan funciona o no funciona? Bueno, mira, menos mal funciona el plan si los homicidios se han disparado, o sea, aquí los homicidios, las extorsiones, según incluso algunas asociaciones de la pequeña y mediana Cámara de Industria, se han sextuplicado. Yo puedo dar fe de eso porque soy consultor de varias empresas en materia de seguridad y trabajo también como consultor en algunos organismos internacionales, y te puedo decir, con encuestas que hemos hecho al interior de pequeñas y medianas empresas, en algunos casos y en algunos sectores del país se ha hasta aumentado en 10 veces la extorsión en cuanto a su ocurrencia. Y en otros lugares aquí en las áreas urbanas de San Salvador es donde menos impacto ha habido en el crecimiento de las extorsiones, pero aquí se han duplicado. Y en otros lugares, en la periferia del Gran San Salvador, se han sextuplicado. Y en el campo se han multiplicado por 10 en las zonas rurales. Entonces, han aumentado las extorsiones. Los homicidios ni se diga. O sea, eso... Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Han funcionado los planes? Y la respuesta es inmediata. Todos los salvadoreños conocemos. No. Si hoy estamos viviendo el mes más violento en la historia de la República de nuestro país desde la independencia. Pero el plan ya empezó a funcionar y son algunos municipios donde se ha hecho la intervención. ¿Ahí hay algún resultado como para decir, hay que seguir apoyando ese plan o crear otro plan? No, mira, el plan es bueno, tiene buenas intenciones, pero necesita de un ingrediente adicional indispensable, que es precisamente declarar a las pandillas como una organización criminal, la estructura de las pandillas. Dos, recuperar territorios. Y no podés tú recuperar territorio, Rafael, si primero no haces lo que toca en cuanto a sacar a las pandillas. Y te voy a decir algo. Es muy bonito hablar de prevención, es muy bonito hablar de participación ciudadana, es muy bonito y de hecho es importantísimo todo eso. Pero ¿cuál es la base? Incluso hablemos de algo un poquito más elaborado, el tema de la policía comunitaria. ¿Cuáles son los factores indispensables para que funcionen todas esas cosas? Prevención del delito, convivencia ciudadana, participación ciudadana, policía comunitaria. ¿Cuáles son los elementos importantes, necesarios, ineludibles para eso? Que la ciudadanía participe, que la ciudadanía se acerque, que la ciudadanía tenga una contraloría social de las instituciones y que tenga un contacto con las instituciones, que la ciudadanía participe. ¿Y sabes qué pasa? No funciona todo eso porque la gente tiene miedo, la gente está aterrorizada porque hay un estado de sitio bajo el que están sometidos, pero que imponen las pandillas. Entonces, para que funcione la prevención, es indispensable primero
quitarle el miedo a la gente. Y la única forma de quitarle el miedo a la gente es sacar a las pandillas de las comunidades. Por eso, el plan tendría que tener también un componente de, primero, controlar las cárceles, desde donde se orienta todo el crimen hacia las calles, para después poder pretender controlar las calles. Ya controladas las calles, se meten con fuerza los planes de prevención. Y ojo, también se meten con fuerza los planes de prevención en aquellos lugares de El Salvador donde todavía no hay una presencia criminal, que desgraciadamente son bien pocos municipios, pero en esos donde todavía no hay pandilleros haciendo de las suyas, en esos lugares hay que prevenir para que no se contamine de pandillas. Hacemos una pausa muy breve, ingeniero, y hablemos de plata, porque sí, dicen, bueno, toda buena idea y obra necesita recursos, y hablemos de la idea de nuevos impuestos al tema de seguridad. Enseguida regresamos. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. Conversamos sobre seguridad, lo que está pasando en el país. El ingeniero Rodrigo Ávila, diputado en la Asamblea Legislativa, con nosotros. Hablemos de plata. Necesitamos un impuesto nuevo para seguridad, ingeniero. El plan El Salvador Seguro dijo, el PNUD avaló esas cifras, con 2.000 millones salimos. Claro, no tenemos para una cifra de este tamaño. Mira, yo lo que creo que es pecado, Rafa, es que primero no se identifique todo aquello que se puede hacer con voluntad política con lo que ya se tiene. Y creo que ahí es donde ha fallado el gobierno. Le ha tratado de echar la culpa al tema de los fondos, le ha tratado de minimizar su responsabilidad en todo esto, aludiendo que no tiene fondos, cuando este gobierno, y solo te lo voy a poner en retrospectiva, cuando este servidor era director de la policía, el presupuesto de seguridad pública era de 137 millones. Estoy hablando hace 6 años, 7 años, 8 años. Y hoy el presupuesto de seguridad pública es de 422 millones más 500 millones más en préstamos. O sea, es una cifra bastante grande, y refuerzos y préstamos. ¿Suficiente? Ahí vamos. El punto es que antes de pedir plata, lo que se necesita es un plan. Y el plan no existe. Y lo que han hecho hasta el momento, lejos de haber sido mínimamente efectivo, lo que ha sido es un desastre. Si las cifras están peor, todo está peor. Ya llevamos en este año 45 policías asesinados. O sea, también un récord comparado con cualquier año, cualquier día en la historia del país. Pero nos hemos comprometido a mejores salarios en la policía, apoyo... Mira, hoy hay más policías, antes había menos. Claro, alguien dice, bueno, hoy se gasta más en salarios, por supuesto, pero yo recuerdo cuando yo era director de la policía, hace 8 años, el galón de gasolina valía 5.25, ¿te acordás? En el 2000, finales del 2007, el galón estaba en 5.25 de gasolina. Hoy está a la mitad o menos de la mitad. Entonces, no es pretexto sin tener un plan, sin tener una hoja de ruta, sin tener un norte, que vengan a decir que todo es por plata. ¿Cómo lo resolvieron en Colombia? Bueno, primero hicieron un plan en el que participaron todos los sectores, gobierno central, alcaldía de Medellín, que fue fundamental, claro, una alcaldía que tiene mucha plata. De hecho, la empresa pública de Medellín ha comprado hasta empresas en otros países, es una empresa muy rentable. Acá ya compró. Bueno, aquí ya compró, y no es una empresa tipo Alba Petróleos con fines políticos, es una empresa con fines sociales verdaderamente para beneficio de la ciudad de Medellín. El gobierno central creó un organismo especial para la desmovilización,
de los grupos criminales y grupos guerrilleros y terroristas, y eso se unió entonces la municipalidad con la gobernación de Antioquia. Medellín está en el departamento de Antioquia, y la gobernación de Antioquia, el gobierno central desde Bogotá y la alcaldía de Medellín, con sectores de la sociedad civil donde participaron empresas, se unieron, hicieron un plan, y el plan funcionó y ha sido exitoso. Y no es que se ha eliminado totalmente la delincuencia en Medellín, pero el plan fue exitoso. O sea, no vino del gobierno central. Fue una amalgama de esfuerzos del gobierno central, la gobernación de Antioquia y la alcaldía, que tuvo el rol, ojo, en Medellín la alcaldía tuvo quizás el rol fundamental, y ahí participó la policía, ahí participaron las universidades, y sí, metieron un montón de plata, Rafa, pero al principio no. Al principio lo que hicieron fue un plan y definieron que había que desmovilizar a los grupos. Ese fue el paso número 1. Y hoy esta resolución de la sala nos da la gran oportunidad para impulsarnos a dar ese primer paso y decir, aquí en El Salvador tenemos que desmovilizar estos grupos. ¿Ve correcto que la plata sea por un impuesto o que sea a voluntad o a colaboración dentro de ese plan? ¿Cómo es que deberíamos hacerlo? ¿Y quién debe poner esa plata? Mira, Rafa. Nosotros, y yo te voy a decir, aquí ya me voy a quitar un poco la cámara. Cuando este servidor fue parte de la seguridad pública, nosotros hablamos de un FOSeguridad. Por supuesto, cuando los presupuestos de la seguridad pública eran menos de la mitad de los que hay ahora, hubo una rotunda negativa por parte del FMLN. Y empezaron a decir, ya ven, quieren castigar al pueblo, El presupuesto era menos de la mitad. Hoy, nosotros como Arena no estamos cerrados. Para esto obviamente se necesita plata. Una cosa para la que se necesita mucha plata es para poner orden y hacer una reingeniería en los centros penales, que es fundamental. O sea, estamos claros que se necesita plata, pero antes de la plata lo que se necesita es un plan coherente. Y por eso es que estamos en la interpartidaria haciendo propuestas. Nada menos el día de hoy, nuestro presidente Jorge Velado, don Hugo Barrera y Margarita Escobar están allá en Ataco haciendo propuestas. El día de ayer también hubo una serie de pláticas en la interpartidaria y estamos formando parte en el Consejo Nacional de Seguridad. Ahí está don Hugo Barrera, por parte del COEN, está Margarita Escobar y está este servidor en el Consejo. Y somos parte del Consejo y estamos representando a Arena proponiendo. Entonces, se necesita un plan, se necesita un norte y se necesita que cese precisamente esa actitud irresponsable, inmadura y totalmente, dijera, estúpida, de venir a tratar de tirar cortinas de humo echándole la culpa a Arena por cosas que ellos mismos saben no son ciertas. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Lo importante de todo esto, Rafa, es que sí se puede y podemos hacerlo. Nosotros como Arena replanteamos que hay que hacer un plan nacional para desmovilizar a estos grupos. Tenemos que tener también, y eso es lo último que se me olvidó decir, lo voy a decir en 10 segundos, yo sé que se termina el tiempo, para reinsertar la Constitución nos dé el camino. El artículo 13 de la Constitución, en su 4º inciso, dice que se pueden someter a medidas especiales de readaptación a aquellos que presenten peligrosidad. Eso no es una ley que nos estamos inventando, esa es la Constitución de la República. Y si nos ponemos de acuerdo y hacemos un plan nacional, podemos operativizar ese instrumento y de ahí los organismos internacionales dijeron, pónganse de acuerdo y les vamos a dar plata. Yo creo que esto es una luz de esperanza para que salgamos adelante, Rafael. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto nuevamente esta conversación y por supuesto que vamos a darle seguimiento al tema. Estamos como ciudadanos y en el ámbito periodístico también preocupados sobre cómo se le va a dar salida al tema. Gracias. Vamos nosotros acá a terminar. No hay más espacio para nuestro programa en este día viernes y nos vamos a despedir como siempre refiriéndonos a palabra de Dios. En Proverbios 13:7 dice, uno aparenta ser rico, pero nada tiene, otro ser pobre y tiene grandes bienes. Por hoy, en el viernes y después del trabajo de toda esta semana, podemos decir, así estamos. Hasta pronto.